Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hacemos un suplemento a la pregunta 193 acerca del Papa. Bien, de San Pedro hasta la fecha tuvimos 266 papas con su nombre, su apellido, su fecha. Si usted visita, aunque sea virtualmente, la Basílica San Pablo extramuros, bien usted verá ahí la efigie, una cierta foto, una pintura de 266 papas. Bien, ninguna secta puede presentar esto. De estos papas, 33 han sufrido el martirio y 83 han sido canonizados. ¿Dónde está Pedro? Dice San Ambrosio, ahí está la Iglesia. El Papa fue el defensor de la civilización, el Papa fue el defensor de la unidad, el Papa fue el defensor de la cristiandad. Durante 5 siglos, la preocupación número 1 de los papas en Roma fue la defensa física de la independencia de Occidente europeo frente a los ejércitos musulmanes, que eran los soviéticos de su tiempo. Entonces, los papas fueron los fundadores de las universidades, los evangelizadores de toda Europa y del mundo. Acusar a la Iglesia Católica porque hubo uno que otro papa, digamos que no fueron de los mejores, no cambia nada. Y lo que dicen, gracias a Dios, al 98%, es injusto y es falso, y les aconsejo nunca creer esas malditas películas de mentira de la leyenda negra. Lean antiguas historias de la Iglesia, usted va a ver que realmente el papado fue el padre de Europa y de los pueblos cristianos, a tal punto que los mismos reyes emperadores decían nuestro Santo Padre el Papa, y con razón. Cuenta Monseñor de Segur que preguntó un día a un pastorcillo de la campaña romana: ¿quién es el Papa? Y el niño respondió: es Jesucristo en la tierra, el dulce Jesús de la tierra, como decía Santa Catarina de Siena, pero también era firme con él y le hablaba duro cuando no hacía su misión. El báculo pastoral o férula del Papa no termina encorvado como el de los obispos, porque no reconoce superior alguno. En la tierra, el superior del Papa es Cristo. El Papa Urbano V, que vivió entre 1362 y 1370, a la tiara de San Silvestre usó con una corona, y Bonifacio VIII con 2, añadió la tercera, por lo que se llama triregno, flores clave de la historia. Vemos esto en este libro. Estas 3 coronas significan que es obispo de Roma, jefe de toda la Iglesia y soberano temporal del Estado pontificio. Bueno, los masones quitaron al Papa su independencia política territorial para poder dominar, pero gracias a Dios queda algo. El más pequeño Estado del mundo es el Estado del Vaticano, pero queda todavía Estado. El Papa, dijimos, es San Pedro continuado, por lo tanto, tenemos que apoyarlo en todo lo que es defensa de la fe, propagación de la fe, luchar contra la herejía. Aunque estemos en una aldea, tenemos que luchar contra la herejía, que es contaminación de la fe, y no caer en la trampa de un ecumenismo irresponsable, ingenuo, inventado por unos no sé quién, que neutralizan a los católicos. Si amamos al prójimo, tenemos que darle la verdadera fe íntegra. En la base de la grandiosa cúpula de San Pedro en Roma, una de las grandes maravillas de Miguel Ángel, sobre el fondo azul, con letras que tienen cerca de 2 metros de altura, se halla la inscripción: tú eres Petrus, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. En el fondo del ábside se halla la cátedra o silla de San Pedro, que se cree fue la silla curul del senador Pudente,
enterrada en un relicario de bronce dorado y sostenida por 4 doctores: San Agustín, San Jerónimo, San Atanasio y San Juan Crisóstomo. 4 doctores de la Iglesia y 7 cuadros santos que explicaron la fe católica de tal modo que seguir su enseñanza es estar en lo seguro. San Jerónimo Agustín, doctores de Occidente, del rito latino, romano, y San Atanasio y San Crisóstomo del rito oriental griego, para mostrar la universalidad de la Iglesia. Delante de uno de los pilares de la nave central hay una estatua de bronce que representa a San Pedro. El pie está desgastado por los besos que los fieles que visitan la basílica. Entonces San Pedro, dijimos, es el Papa continuado, el Papa es San Pedro continuado. Se lee la historia de que el concilio de Calcedonia, 451, cuando el Papa León Magno mandó una carta que explica la fe católica en Cristo, que es hombre y Dios al mismo tiempo, más de 600 obispos, en su mayoría orientales, sirios, egipcios, griegos, se levantaron, aplaudieron, dijeron: Pedro habló por la boca de León. Otra historia: San Gregorio Magno jamás consentía que persona alguna le alabase en su presencia, para oponerse al orgullo del patriarca de Constantinopla, que se arrogaba el título de patriarca ecuménico. Comenzó a llamarse a sí mismo Servus Servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, denominación que continúa empleándose en ciertos documentos pontificios. Juan, patriarca de Constantinopla, vindicaba por la Iglesia de Jerusalén el título de madre de todas las iglesias. Le replicó Inocencio III, Papa: puede llamarse madre porque ha sido la primera en cuanto a la época de su fundación, pero la Iglesia romana merece este nombre por ser la primera en dignidad, al modo que Andrés fue llamado al apostolado antes que Pedro, y sin embargo Pedro es el primero y el príncipe de los apóstoles. San León Magno detiene al feroz Atila a las puertas de Roma y consigue que no entre en la ciudad. Se dice que sus generales dijeron a Atila, el tremendo Atila: ¿cómo usted respetó y hizo caso a ese ancianito? Sí, dice, pero había arriba de él 2, Pedro y Pablo, con espada, me decían: cuídate, retira de aquí, si no serás castigado. Sí, el Papa defendió Roma de la invasión, destrucción del feroz Atila. De hecho, si los papas llegaron a ser reyes de Roma, jefes de Estado, es que los pueblos, hartos del ataque de los pueblos bárbaros, extranjeros y árabes musulmanes, pedían su ayuda para protegerlos. El año 417, cuando el Papa Inocencio I, confirmando la decisión de 2 concilios africanos, condenó el pelagianismo, esta herejía de un monje llamado Pelagio, que negaba el pecado original. Entonces, cuando el Papa confirmó las decisiones de 2 concilios provinciales africanos, San Agustín pronunció en un sermón aquella memorable frase: causa finita est, Roma locuta est. Roma habló, la causa está terminada. Ojalá termine también la herejía. Ya no cabe discusión, decía el santo. San Jerónimo, que había sido secretario, ayudante del Papa San Damaso, y que había ido a Palestina huyendo del tumulto de Roma, sentíase hastiado y aturdido viendo que la herejía retoñaba y ufanaba, se ostentaba y erguía como colubre, serpiente peligrosa, por aquellos contornos de Belén. Hasta muchos monjes que parecían de gran virtud no pensaban del todo como él y se esforzaban para atraerlo a su partido. ¿Qué hacer? Teniendo el santo doctor por firme que solo está en la pura doctrina, cuando no hay controversia, quien está con el Papa, zanjaba desde luego toda nueva prolija cuestión armado de
este seguro y poderoso criterio. Yo estoy con Pedro, clamaba. Yo estoy con Pedro. Si alguno me quiere a su lado, adhiérase a la cátedra de Pedro como yo. Ego interim clamito. Digo y clamo y repito. Si quis, si alguno, cátedra Petre iungitur, meius est. Si alguien está unido a la cátedra de Pedro, es mío también, estoy con él. Otro ejemplo, Fenelón, cuando el Papa Inocencio XII condenó su obra Explicación de las Máximas de los Santos, leyó él mismo desde el púlpito la decisión pontificia, sometiéndose humildemente a ella. Fenelón era un obispo francés con ideas un poco raras. El Papa condenó su libro y él mismo leyó el decreto de condenación. Y cuentan que mandó construir una custodia en cuya peana 2 ángeles pisaban varios libros, uno de ellos con el título de dicha obra. El futuro Papa San Pío V, Miguel Ghislieri, con un amigo suyo había plantado una cepa en un terreno que había cedido a su padre. A pesar de todos los cuidados y de regar la planta, parecía secarse. Ghislieri, al contemplarla, exclamó: «Lo que es de esta cepa, jamás beberemos vino». Ocurrió esto en el año 1516. Cuentaba 50 años más tarde, un labrador con un barril de vino quería entrar en la cámara pontificia. «Decida al Papa que soy un antiguo compañero suyo». Santísimo Padre dijo mientras le abrazaba Pío V, que era Miguel Ghislieri: «Os traigo vino de aquella cepa que plantamos cuando niños. Entonces no erais infalible». «Ni ahora tampoco», replicó el Papa, «en esas materias». Entonces el Papa, dijimos, es infalible en materia de fe, de moral, costumbres, cuando proclama un dogma de fe. Entonces el joven Miguel Ghislieri dijo: «Jamás beberemos vino de esta cepa», y tenía vino. ¿Por qué? Porque en la materia científica, humana, física, biológica, el Papa no es infalible, claro. Otro ejemplo, en 1885 los alemanes se posesionaron de la isla de Yap. Los españoles defendían su derecho sobre las Carolinas y las Palaos. Hubiera podido estallar una guerra. Elegido por árbitro León XIII, resolvió que dichas islas pertenecían a España, concediendo a los alemanes una estación naval. Las dos partes acataron la decisión pontificia y se evitó la guerra. Así que, hermanos, hubo tiempo en que todos los reyes, emperadores de Europa miraban al Papa como el Santo Padre y evitaron muchas guerras, muchas desgracias. Cuando el Papa Pío XI quiso evitar la Segunda Guerra Mundial, y bien los masones y comunistas liberales de Francia dijeron: ¿en qué se mete el Papa? Una guerra tremenda que causó más de 50 millones de muertos. Daniel O'Connell, el gran defensor de los derechos de Irlanda católica, fue llamado en el Parlamento británico papista. Se levantó al punto y contestó al que pretendía insultarle: «Infeliz, ¿creéis hacerme un agravio llamándome papista y me tributáis el mayor elogio? Sí, yo soy papista y me glorío de ello. Si tuvieseis buen sentido, comprenderíais que en materia de fe es mejor depender del Papa y que no de un rey o de una reina.